Querido Señor Jesús, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Y por favor bendice esta lección 3, el repaso para el 18 de octubre, Monumentos a la Gracia. Ayúdame por favor a compartir y gracias por mi familia que me está ayudando, mi hijo detrás de las cámaras y mi esposa con la música, mi papá en español por Jesús. Amén. Lección número 3 del folleto. Josué. Me encanta estudiar Josué. Me gusta estudiar en forma expositiva, capítulo por capítulo, palabra por palabra, versículo por versículo. Y las ofrendas están yendo al Perú, las ofrendas están yendo a Brasil. Hay 3 proyectos, uno en Chile, el otro en Brasil y el otro en Chile. Pero vamos a Josué. Empecemos con la palabra de Dios. Versículo de memoria. Porque el Señor tu Dios secó las aguas del Jordán por ti hasta que falleciste, como el Señor tu Dios lo hizo con el Mar Rojo, que secó por nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, para que temas al Señor Dios para siempre. Dios repite sus milagros. Rojo, Jordán, mar, río. El mismo Dios que abre el mar rojo, el mismo Dios que abre a través del río Jordán, demuestra que ninguna barrera puede mantenerse cuando Él guía. Esa barrera va a ser derribada. Esa barrera va a ser quitada, porque Dios es más fuerte. Sus maravillas no son solo para nuestro rescate, sino para que el mundo conozca y su nombre sea vindicado. Ese mundo conocerá su poder y para que nosotros caminemos con asombro en la fe. El oficial del relato lo encuentro en el folleto de escuela sabática, y ahí aparece el relato. El oficial de policía hace una señal, la luz roja, detiene al automóvil. Juan tuvo que detenerse. El oficial pidió su licencia de conducir y en ese momento Juan se da cuenta de que había dejado la billetera con su licencia de conducir en la oficina. Juan explica lo que pasó y el oficial pregunta por su trabajo. Juan responde que era profesor. Cuando el oficial escucha que es profesor, decide enseñarle una lección. La multa es la matrícula de pensión de todos los profesores por estudiar. Cuando la gente quiere aprender algo, paga pensión, paga una matrícula. Esta es la matrícula, y le pone una papeleta, para aprender a no olvidar su licencia de conducir. Que tenga un buen día. Como seres humanos, somos propensos a olvidar cosas que no están constantemente en nuestra vida. Nos olvidamos de devolver las llamadas telefónicas. Nos olvidamos de responder correos electrónicos. Nos olvidamos de regar las plantas. Nos olvidamos de enviar deseos por los onomásticos y los cumpleaños. La lista podría ser más. Sin embargo, olvidarse de nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias graves. Simplemente recibir una multa pasa por $350, especialmente porque estamos lidiando con lo que es literalmente nuestro destino eterno. Es mucho más que 350. Vamos a estudiar el cruce del Jordán. Vamos a volver a estudiar el cruce del Mar Rojo. Por parte de los hebreos, vamos a ver qué podemos aprender acerca de estas experiencias. Domingo 12 de octubre. Cruzando el Jordán. La pregunta es ¿por qué?
¿O para qué? ¿O cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro nombre? No siempre Dios abre el Jordán. No siempre Dios te abre el Mar Rojo. A veces interviene, a veces no. Y a veces esas intervenciones son obvias. Y a veces no. ¿Cómo podemos desarrollarnos espiritualmente cuando a veces abre, parte y a veces decide no abrir ni partir? El texto, y Josué dijo al pueblo, voy a leerlo, santificados, purificados, santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros. Me gusta la palabra santificar. Purifícate, santifícate, conságrate. Este es un proceso. Esta consagración implica dejar al lado el pecado, en eliminar las impurezas espirituales. Limpia tu corazón. Renueva tu mente. Alinea tus acciones. Elige la obediencia. Elige la integridad, el amor en toda tu decisión diaria. Y por último, separa cualquier distracción que tengas y dale a Dios absolutamente toda tu atención. El relato. Josué se levanta temprano de mañana. Se retiran de Shittim. Llegan a Jordania. Él está con todos los hijos de Israel. Se alojaron allí antes que pasaran. Y después de 3 días, los oficiales pasan por con el ejército. Ordenan al pueblo. Cuando vean al arca del pacto de Dios y los sacerdotes y los levitas que los llevan, entonces sacarán de su lugar y lo cruzarán. Sin embargo, habrá un espacio entre vosotros y el arca. 2000 codos por medida lo separarán. No se acerquen, no estén muy cerca, para que sepáis el camino por el que debéis ir, porque no habéis pasado por este camino hasta ahora. Lunes 13. El Dios viviente de las maravillas. El texto. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Qué es esa maravilla? Una acción divina. Rompe la limitación humana, despierta la fe, despierta el dar gloria. En términos simples, un milagro cambia lo que parece imposible. Una maravilla cambia lo que parece imposible. Una maravilla te deja asombrado de quién Dios es. Así que cuando las Escrituras dicen, el Señor hará maravillas, como este texto, Josué 3:5,
Dios está a punto de hacer algo extraordinario que todos sabrán que solo Él lo hizo. Una vez cierto gobernante le pregunta: buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque no la tenía. Y si no la tenía, estaba perdido. Y si estaba perdido, estaba vacío. ¿Puede un hombre rico estar perdido? Lo puede. ¿Puede un hombre rico estar vacío? ¿No es que el dinero le da felicidad? Nunca. El diablo te puede dar felicidad. Satanás te puede dar fama. Pero hay algo que Satanás nunca te dará. Y es la paz de saber que tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno salvo uno, es decir, Dios. Tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso, dice el hombre rico, lo he guardado desde que era un niñito. Ahora bien, cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo: sin embargo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, distribúyelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Y cuando oyó esto, se entristeció mucho porque tenía muchas propiedades. Qué difícil: los que tienen riqueza entrarán en el reino de los cielos. Dios es más para un camello porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y los que lo escucharon dijeron: ¿quién puede entonces ser salvo? Y él respondió: las cosas que son imposibles con los hombres son posibles para Dios. Octubre 14. ¿Por qué Dios le pidió a los israelitas construir un memorial, construir un monumento, erigir una piedra, un altar? Estas piedras serán una señal entre ustedes. Cuando tus hijos pregunten qué significan estas piedras, tú les responderás. Aquí tenemos que entender el propósito de una piedra, el propósito de un monumento, el propósito de una señal. Siempre recordar el milagro, remembranza del milagro de Dios. Él tiene las aguas del Jordán para que su pueblo puede cruzar. Él las detiene para enseñar a las generaciones futuras que Dios está vivo, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Para dar testimonio a las naciones que la mano del Señor es poderosa. En esencia, el signo de Josué 4 no se trata solo de piedras, se trata de contar historias a través de los símbolos. Y esto es un recordatorio para todos los creyentes. El amanecer rompe, dice el relato, sobre el Jordán. Las aguas que una vez rugieron ahora permanecen quietas. Están contenidas por la mano invisible de Dios. En el lecho seco del río, 12 hombres, uno de cada tribu, avanza, elegidos por el mandato de Josué. Cada uno se inclina y carga una pesada piedra sobre su hombro. No solo una roca, sino un testimonio. Detrás de ellos el arca del pacto brilla a la luz de la mañana, descansando en medio del río. El símbolo de la presencia de Dios que continúa la inundación y la contiene. Cuando el último hombre pisa la orilla occidental, la voz de Josué resuena: levanten el arca. En ese momento en que los pies de los sacerdotes tocan la tierra seca, el Jordán ruge de nuevo, su corriente surge una vez más, y como si se inclinara ante Dios que manda sobre la tierra y el agua. El pueblo queda asombrado. Josué coloca las 12 piedras en Gilgal, un monumento de memoria. Cada piedra clama silenciosa:
Dios nos hizo pasar. Dios nos hizo cruzar. Dios partió el río. Su poder detuvo las aguas. La promesa permanece. Entonces Josué declara, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que lo teman para siempre. Miércoles 15. ¿Olvido? ¿La amnesia es buena o es mala? Depende. Si la amnesia te hace olvidar los errores del cónyuge, es buena. Pero si no tienes amnesia y recuerdas todos los errores del cónyuge, hay un resentimiento y un rencor, y eso es mala. Ahora, desde el punto de vista divino, Él no se acuerda de los pecados y te mira como si nunca lo hubieras pecado. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón y Él echará todos tus pecados en las profundidades de la mar. En ese sentido, la amnesia divina es buena. El olvido o el olvidarse es bueno. Vamos al texto. Porque el Señor tu Dios se secó las aguas del Jordán delante de ti, hasta que fuisteis pasados, como el Señor tu Dios hizo con el mar Rojo, que secó delante de nosotros hasta que hubiésemos pasado. Este versículo recuerda el poder milagroso de Dios al separar al río Jordán para que Israel pudiera cruzar a la tierra prometida, tal como Él había separado el mar Rojo para que sus antepasados abandonaran a Egipto. Conecta la experiencia de la nueva generación con la antigua, mostrando que el mismo Dios fiel que liberó a sus padres todavía está con ellos. Dios repite sus maravillas para recordar a su pueblo que su poder y fidelidad nunca cambian. Cuando te enfrentes a nuevos desafíos, recuerda cómo Él ya ha hecho un camino antes y Él puede hacerlo de nuevo. No tenemos que temer el futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha bendecido en el pasado. Este es mi carro. 2024 casi me mato. Y lo peor que fue mi culpa. En un momento de distracción, perdí el control del timón. Y así terminó mi Yaris negro 2006. Destruido. Fortuitamente mi hijo vino, llamó a la grúa y lo echó. Pero mi amigo el pastor Bullón sabía que me habían cambiado. Y estaba allá en la punta de los quintos infiernos. En una iglesita allá en la punta de los quintos infiernos. Y me dice, Hacho. Me encanta cuando me dice Hacho. Es mi nombre, mi apodo. Te doy un consejo. Sí, pastor. No te cambies de iglesia. Sé que lo puedes hacer. Pero no intentes cambiar de iglesia. Que Dios te cambie. Y no moví un solo dedo cuando de repente, un miércoles de oración, mientras estaba con el grupo de oración en la casa de una hermana que tenía 102 años, Lorraine, suena mi teléfono. Levanto el teléfono y el coordinador de otra conferencia, Pastor Benjamín, esta semana una cita con el presidente. Venga con su esposa, tenemos otra iglesia para usted. Nunca lo había conocido, nunca lo había hablado. Pero como decía el pastor Bullón, Hacho, no te muevas, no te cambies. Que Dios te mueva, que Dios te cambie. Y ahora tengo el privilegio de decir, nunca más temeré el futuro,
porque Dios ha sido tan bueno, tan grande, tan misericordioso, tan lleno de gracia y de verdad. No es que la otra iglesia esté mal, no. Lo que pasa es que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 4 horas solo en viajar. Tenía semana de oración, tenía que viajar y dormir en el parque. O sea, no es la iglesia, era la distancia. Ahora estoy a 17 millas. Puedo llegar en 25 minutos. Y estoy feliz que toda mi familia, mi papá ya es octogenario. Nonagenario dentro de poquito. Que Dios lo bendiga. Octubre 16. Más allá del Jordán. ¿Para qué? ¿O para quién? Más allá del Jordán. Vamos al texto. Convirtió el mar en tierra seca. Atravesaron el río y allí nos regocijaremos en él. Dios convierte los obstáculos en caminos. Lo que una vez amenazó con ahogarte se convierte en el mismo terreno sobre el que caminas en la victoria. Aléjate. El Dios que hizo un camino todavía lo hace hoy. Acércate a ese Dios. El relato. 3 hombres. Josué, Elías, Jesús. Josué, Elías, Jesús. Los 3 cruzaron el rojo. Los 3 cruzaron el Jordán. Vamos a empezar con Elías. Dios hizo al Jordán lo que le había hecho al Mar Rojo. Josué estaba vivo durante el cruce del Mar Rojo. Era un jovencito, pero aún no era el líder. Era un joven que servía como ayudante de Moisés, pequeño. Y él cruzó el Mar Rojo como pequeño, lo que demuestra que su poder para entrar y entregar sigue siendo el mismo. Elías también es por el Jordán que la traducción o la translación de Elías tiene lugar en el contexto de un milagro similar registrado en Josué. Para Elías, el significativo en su vida fue llevado al cielo. Para Eliseo, el cambio también es importante. Él asiste al profeta, se convierte en el profeta de la nación después de cruzar el Jordán. Y para Jesús, que es el cumplimiento de los otros 2, Él es el nuevo Elías, Él es el nuevo Moisés, Él es el Josué del Nuevo Testamento, porque Josué y Jesús es la misma palabra. El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el patrón de la historia del antiguo Israel. Jesús se somete a las experiencias del Mar Rojo y Jordán. Es llamado de Egipto después de un decreto de muerte. Pasa 40 días en el desierto, similar a los 40 años del antiguo Israel. Y como una transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el río Jordán. Josué, Jordán, Mar Rojo. Elías, Jordán, Mar Rojo. Y Jesucristo, de Egipto, Mar Rojo, y para ser bautizado, cruza el río Jordán. Viernes 17. Hay 3 preguntas del folleto Escuela Sabática. La primera, ¿por qué parece que Dios no está realizando milagros similares hoy en día? Simplemente porque Dios hace lo que le plugo, cuando le plugo,
Un milagro es un acto extraordinario de Dios. Trasciende las leyes naturales, es algo sobrenatural para lograr su propósito. El cruce del Jordán es un signo del poder y la fidelidad de Dios. Hoy en día, los milagros de Dios pueden parecer menos visibles, porque a menudo trabaja a través de las providencias, las oraciones respondidas, la transformación de las vidas en lugar de signos manifestados. Sin embargo, su poder sigue activo. Pero repito, Él hace lo que hace cuando le plugo. Él dice lo que dice cuando le plugo. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Si Él decide abrir tu mar rojo, lo va a abrir. Si Él decide no abrir tu mar rojo, será por algo. Porque al que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Pregunta número 2, ahí en el folleto de Escuela Sabática. ¿Qué formas prácticas puedes sugerir en tu clase para prevenir el olvido espiritual? Tanto como individuos como iglesia, si bien es importante que tengamos una relación dinámica continua con Dios y que no construyamos toda nuestra experiencia cristiana sobre poderosas experiencias pasadas, ¿cómo podemos seguir usando nuestras experiencias pasadas como recordatorios de cómo Dios ha trabajado en nuestra vida? Muy sencillo. Para evitar el olvido espiritual, podemos regularmente compartir y mantener el estudio bíblico consistente y celebrar actos comunales de adoración y recuerdo como la Cena del Señor, como el bautismo, como una vigilia, como guardar el sábado. Todos esos son recordatorios. Individualmente, escribir en un diario oraciones, contestaciones, testimonios respondidos, nos ayuda a recordar la obra de Dios. Como iglesia, los testimonios, las celebraciones de aniversario, las enseñanzas de escrituras mantienen vivos sus actos en la memoria, ayudándonos a continuar en el hoy mientras evitamos la dependencia únicamente de las experiencias pasadas. Pregunta número 3. ¿Cómo crees que el sábado puede, por un lado, ayudarnos a recordar intervenciones de Dios en nuestras vidas y por otro lado, darnos una antología del descanso prometido en el reino? El sábado, mi querido amigo, es un memorial, es un monumento de dos cosas. El sábado es un monumento de la creación. Si todos hubiésemos guardado el sábado, no existiría ningún ateo. El sábado es un memorial de la creación, pero también es un memorial de la redención. El sábado nos recuerda las intervenciones de Dios llamándonos a descansar y reflexionar sobre su obra redentora, como la entrega de Israel a Egipto. Al mismo tiempo presagia el descanso eterno en su reino, donde los creyentes habitarán en su presencia sin el esfuerzo ni lucha. Por lo tanto, el sábado apunta no solo a la creación del mundo, no solo a la creación del universo, sino también a la redención, porque Él murió el viernes, resucitó el domingo, pero descansó el sábado como memorial de la redención. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.